¿Quién quiere orar, hermanos, para empezar? O hermanas, ¿quién quiere orar? No discutan, no se peleen. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Mi hermanita Erika. Gloria a Dios. Bendito Padre de la gloria, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias, Sí, Señor. por tu amor incondicional, Señor. Por tu paciencia, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, Señor. Te pido, Señor, que este estudio, Señor, seas tú, Señor, quien esté hablando en nuestros corazones, Señor. Sí, Señor. Que sea de bien, Señor, y que nos llenes de sabiduría, Señor, con tu palabra hermosa, Señor. Que las palabras y todas las palabras que el pastor Gustavo nos dé, Señor, Sí, sí. sean para bien de nuestros corazones, Señor, Amén. para nuestro entendimiento, Señor, Amén. conforme tu voluntad, Señor. Sí, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida del pastor Gustavo, la vida de la hermana Marta, Señor. Gracias, Señor. Sígueles llenando de sabiduría, Señor, para que nos pueda alentar, Señor, para que sigamos tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, te doy por cada una de las familias que estamos Sí, aquí, sí. Señor. Bendice. Te pido que te muevas en cada uno de nosotros, Señor, de nuestros corazones y que sea de bendición esta palabra para cada Sí, uno de nuestros hermanos, Señor. Te alabamos, Señor, te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Erika. Tengo, hermanos, que en 35 minutos dividir en 3 bloques el estudio. La doctrina de la gracia, el primer aspecto, usted sabe lo que es la gracia, ¿verdad? Todos sabemos, es el favor inmerecido que Cristo nos regaló en la cruz. Pero hay 3 áreas de la vida espiritual de cada creyente que trabajan a través de la gracia, de ese favor inmerecido. La primera está relacionada con la salvación. ¿Cómo se relaciona el favor inmerecido que Cristo me dio al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario? ¿Cómo me afecta no cómo me afecta mi salvación, sino qué significa para mi salvación? Le voy a pedir que alguien lea Isaías 64:6, por favor. Isaías 64:6, para que veamos en qué condición realmente está el corazón del hombre y el corazón de la mujer si no tiene a Cristo. Aquel varón, aquella mujer, aquel joven que cree que por obras, que por dar más limosna o por ir a visitar a los enfermos puede alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién quiere leer Isaías 64:6? 6, amén, hermano. A ver, hermano Rubén. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Dice la palabra de Dios que usted y yo, si el Señor tiene que basarse en nuestra justicia, es decir, lo que creemos que hacemos bien, lo que creemos que hemos hecho o haremos bien, si el Señor se basa en eso, es como trapos sucios para Él. Por otro lado, la palabra nos enseña que el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador ha obtenido, no Él, sino que le ha sido regalada la vida eterna, el favor inmerecido. También el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Cómo unimos el que mis obras para Dios realmente no tienen ningún valor, pero cómo la palabra dice que ahora somos justos delante de Dios en Cristo? Bueno, ¿quién quiere leer Romanos 3, del 20 al 24? Romanos 3, 20 al 24. Amén. Ok, vamos a leerlo entonces. 20, Romanos 3 del 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero si ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Con esos 4 versículos, salve hermano, con esos 4 versículos solos pudiéramos predicar y creer por fe la salvación que Cristo me da si creo que Él murió por mis pecados. Con esos 4 versículos solos. Pero vamos a sacar esta conclusión. Usted y yo ya somos justos delante de Dios en Cristo. Entonces, podríamos decir, Dios dio la de Él, justicia. Esta palabra es muy importante, hermanos, a expensas de la vida de Cristo, por nosotros. A expensas de la vida de Cristo. Entonces, el primer aspecto de la gracia, mi favor inmerecido que he recibido de parte de Cristo, está relacionado con la salvación que ya tengo. Si ya Dios me dio su justicia porque Cristo pagó en la cruz, si realmente lo he recibido con fe, no puedo perder esa gracia. Voy a pecar, voy a caer, voy a llorar, el Señor me va a disciplinar, pero no hay manera que esta justicia de Dios no ha sido aplicada a mí. Lo bueno que yo pueda hacer para el Señor es como un trapo sucio con el que nos podemos secar. En realidad, en Isaías está relacionado con los trapos que las mujeres usaban en su ciclo mensual. Ese es el trapo de inmundicia. Se imagina para el Señor, para nombrarlo de esa manera, está diciendo, lo que puedas hacer y te creas justo es como cuando sucede esto en la vida de la mujer. Por otro lado, el libro de Levítico aclara que cuando la mujer estaba en su periodo mensual no podía entrar al templo, ni aún en el lugar de las mujeres, no podía participar de las fiestas o de las fiestas solemnes que el pueblo de Dios participaba. Tenía que ser removida y cuando fuera limpia volvía y comenzaba a participar de la vida del pueblo de Israel. La justicia de Dios en Cristo fue aplicada a mí y fue aplicada a usted. Ese es el primer bloque, el primer grupo de no condiciones, sino tenemos que entender, hermanos, que la vida eterna por la justicia de Dios fue acreditada a nuestra vida espiritual, a nuestro espíritu. La salvación no es algo que entra y sale y la pone y la saca el Señor como si fuera un jugador de básquet o de soccer cuando entra uno y sale el otro. No se puede. Esto es todo espiritual lo que sucede con la gracia de Cristo. Ahora, hay que dar fruto. La persona puede decir, yo tengo 20 años de cristiano, pero no da fruto, no cambió, no recibe la palabra, no la estudia, no se congrega. Entonces, no, ya deberíamos decir, bueno, ¿de qué manera la gente está viendo esa justicia de Dios en tu vida a través de Cristo? ¿Estás igual o peor que hace 20 años atrás? Esa persona entonces necesitaría revisar su certificado de nacimiento espiritual. Y ha pasado donde hay personas que a lo mejor hacen no una segunda conversión, sino que reconocen que la primera vez a lo mejor no fue lo suficientemente con fe, o no permitieron realmente que el Señor los selle y decidieron cambiar en su vida. Entonces, el primer aspecto de la gracia es en cuanto a nuestra salvación. La justicia de Cristo, por haber muerto por el pecador, ahora se aplica a mí y se aplica en usted. Le quiero leer lo que dice Romanos 10, del 1 al 3. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De qué manera el judío no se sujetó a la justicia de Dios? ¿Qué hizo para no tomar la justicia de Dios? ¿Qué hizo? ¿O qué no hizo? El pueblo judío en la época de Cristo. No recibió a Cristo. No lo recibió el Señor.
no tienen acreditada la justicia de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo en su vida, en su alma, en su espíritu, para vida eterna. Por eso Pablo les dice, ustedes creen que la ley de Moisés tienen todo, pero la justicia de Dios no se manifiesta a través de la ley. La ley era un pedagogo, era un maestro, para que pudiéramos entender que necesitamos al Hijo de Dios para poder llamarnos justos delante del Padre. Entonces, el primer aspecto importante, hermanos, ¿qué es la gracia? Gracias, Señor, por tu gracia. Lo primero, gracias porque soy salvo. Señor, gracias porque acreditaste en mi eternidad, acreditaste la justicia tuya a expensas de la cruz de Cristo. A expensas de Él. Es como el que dice, no, pero fíjate, tal persona lo único que hace es trabajar y sus hijos lo único que hacen es gastarle el dinero. Esos hijos viven a expensas de ese padre o de esa madre. Es decir, él o ella trabajan, producen, hacen todo y los demás lo disfrutan. Lo mismo con nuestra salvación en Cristo. Él ya pagó, Él murió en la cruz desangrado. Siendo el que no pecó nunca, murió como el peor de los pecadores. Siendo perfecto, murió como el imperfecto de toda la creación. Siendo Dios, tomó condición de hombre. Dice que se humilló hasta lo sumo. Pero cuando dijo consumado es, el Padre dijo, ese es el único pago que he aceptado, para que los que lo reciben a Él, mi justicia, sea aplicada a todos los que confiesan a mi Hijo como Señor y Salvador. ¿Amén? Muy bien, primer bloque entonces, la salvación. ¿Qué significa que tengo gracia de Dios? Soy salvo a expensas de la cruz de Cristo. Ese es el favor inmerecido. El segundo bloque, o el segundo grupo, hermano, de lo que vamos a ver, está relacionado con la gracia, relacionado con mi vida cristiana, mi vida diaria. Acá es donde más, en este segundo bloque, o en esta segunda manera de aplicar la gracia, es donde más nos vamos a dar cuenta cómo estamos con la gracia. Porque esto es algo diario. Esto, ¿verdad? Usted va manejando en el carro, o se va comiendo su ice cream, o lo que sea. Sí, uno se acuerda de la salvación, pero no es algo constante. Ahora, cuando uno, ¿verdad? El Señor toca de nuevo su corazón, o leemos la Biblia, gracias, Señor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Pero esto, el favor inmerecido en base a cómo yo vivo ahora mi vida en Cristo, lo vamos a vivir constantemente porque el Espíritu Santo no me va a dejar tranquilo cuando no esté haciendo las cosas bien para el Señor. Y aunque no me deje tranquilo y yo no le hago caso, ahí el Señor me va a empezar a ver cómo, de qué lado me empieza a dar para que me vuelva a poner en el camino, demostrar a otros que la gracia de Cristo, hermanos, no es juego. El apóstol Pablo dice, hemos sido comprados por precio. El precio de la sangre del Hijo de Dios. Debemos valorar el favor que se nos dio inmerecido. Debemos valorarlo. Porque si no lo hacemos, el Señor va a hacer que lo valoremos. De una manera o de otra. ¿Quién quiere leer, hermanos, Efesios? Alguien que no haya leído, por favor. Efesios 1, 2 y 3. ¿Quién lo quiere leer? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? Primero, que recibimos la gracia de Dios y tenemos salvación en Cristo. Segundo, dice acá el apóstol Pablo en Efesios, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y por qué no la disfrutamos muchas veces? ¿Verdad? ¿Se imaginan la bendición del reino de los cielos? No nos faltaría nada. Hay 7.000 promesas en la palabra donde es todo bendición para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Pero siempre acuérdense, hermanos, que aunque ya tenemos la bendición de Cristo,
para vivir una vida excelente y perfecta, la carne, el mundo y Satanás son las tres áreas con las que vamos a tener que luchar constantemente. Lo que me gusta a mí, todo mi sentido, mi sensualidad, lo que me gusta sentir, lo que me gusta escuchar, mirar, tocar, gastar, decir, esa es mi carne. El mundo, lo que a lo mejor yo no proveo o no programo para eso, pero me llega de alguna manera algo del mundo y hace que yo peque de una manera u otra. Y por supuesto, cuando el ataque es directamente enviado desde el mundo de maldad con el cristiano o la cristiana que quiere servir a Cristo. Hace un rato tengo 2 testimonios de este ratito. Nuestra hermana Erika decía, yo reconozco que el enemigo, cuando empezamos a querer servir a Dios, atacó a mis hijas, a mis 3 hijas. Pedía oración a nuestra hermana Ana. Pido oración para que haya sabiduría en mi familia, porque no queremos dejar de servir al Señor. Ella reconoce que hay algo que el enemigo está trabajando para que ella, su esposo y sus hijos, tal vez, Dios quiera que no, se alejen de la palabra de Dios. Entonces, esto es algo, hermanos, diario. Pero es algo que tenemos que evaluar en cuanto a la gracia. Señor, ¿por qué me llega esto? Señor, ¿quién decía? No sé, ayer en el estudio alguien decía, no sé, ayer o el martes, que alguien decía, al final pareciera que cuando uno llega a Cristo, en lugar de estar mejor, empiezan los problemas. No es que empiezan los problemas, es que Satanás lo vuelve loco el entender que usted y yo ya somos justos delante del mundo y delante de Dios a través de Cristo. Entonces, por ese favor inmerecido que usted y yo recibimos, es que el mundo de maldad dice, vamos a apuntar los cañones contra contra esta. Quiere cambiar, quiere que su familia llegue a Cristo, quieren estudiar la palabra, quieren conocer de Dios, quieren comenzar a vivir una vida como la Biblia lo pide. Vamos a enfocarnos, porque ya la justicia la han recibido. No podemos tocar su espíritu, pero podemos tocar su vida diaria, para que en algún momento olviden que han sido comprados por precio. ¿Qué pasa cuando recibimos una prueba grande, una presión grande, una tristeza grande, una tragedia, una enfermedad? Lo primero que empezamos a pensar, primero que Dios a lo mejor se enojó conmigo. Después a lo mejor decimos, Señor, realmente seré salvo. Lo tercero que viene a nuestra mente, Señor, ¿realmente habrán sido perdonados todos mis pecados? Esto que está pasando, ¿no será algo relacionado con aquello que hice? Hay tantas cosas que la mente juega y le damos lugar al enemigo. Siempre le decíamos el otro día a los hermanos, en un estudio acá los viernes, la batalla peor que libra el cristiano es acá. No le permita la entrada al enemigo, como lo permitió Eva y después Adán. Llenemos la mente con las promesas de Dios, con los salmos, declárelo, y la mente empieza a trabajar en esa declaración. Pero un segundo bloque importante, ¿qué es el favor inmerecido? El favor inmerecido que recibí significa que ahora estoy en una vida cristiana que está en una constante lucha. Hay una lucha espiritual, hermanos. Todos lo sabemos. Cuando no es una cosa es la otra. Hay veces que está todo bien, hasta un sueño el Señor permite, para que usted sienta la presión de lo que es el mundo de maldad. Hay veces que hasta uno se despierta y, ¿verdad? Y dice, gracias Señor que no pasó todo lo que pasó en el sueño. El Señor nos protege, pero también permite cosas, aún en nuestro subconsciente, para que valoremos primero la protección que tenemos, pero también, hermanos, que valoremos que hemos sido comprados por un precio único y tremendo. La sangre del Creador del universo. ¿Se imagina eso? El que en la eternidad pasada declaró y creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Ese tuvo que encarnarse en un hombre para morir por los trapos de inmundicia de toda la creación. Por eso el que lo recibe como Señor recibe el favor inmerecido de Dios y ahora somos justos
a expensas de Cristo. Pero también ahora, por tener ese favor inmerecido de Dios, estamos en una lucha. La vida cristiana diaria, donde nos lastima el mundo, mis propias decisiones o el mundo de maldad. ¿Cómo, hermanos, combatimos eso? Fíjese 1 Corintios 10:13. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 10:13. Amén. Amén, hermano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. Una de las bendiciones que podemos aprovechar y que ya está dada en usted y en mí a través del favor inmerecido, a través de la gracia, es que usted y yo podemos soportar cualquier tentación, cualquiera. Sea en la carne, sea en lo que venga del mundo o aún en la presión del mundo de maldad en mi vida espiritual. Depende de mí, pero usted y yo tenemos ya la posibilidad de vencer la tentación, porque Dios dice ahí, a través del apóstol Pablo, dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor permite a lo mejor una tentación, Él no tienta a nadie, permite la tentación, hay veces que hasta por nuestras propias decisiones, pero dice la palabra que Él me da la salida también. Como su hijo, como su hija, Él me enseña cómo poder vencerla. Esa es una de las bendiciones de la gracia, el favor inmerecido. El mundo no conoce cómo combatir una tentación, no sabe a dónde ir. Tengo que decidir esto, ¿será bueno o será malo? ¿En qué se basan? ¿En el Buda? ¿En la psicología? ¿En la filosofía? ¿En el ateísmo? ¿En la nueva era? ¿En qué se basa el mundo para decir esto es bueno y esto es no bueno? ¿Lo hago o no lo hago? Como usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo y tenemos la gracia de Dios que trabaja en la mente, en el corazón, en mis emociones, en mi vida hasta que me muera y me vaya con Cristo. Esa misma gracia permite que usted y yo sepamos lo que está bien o lo que está mal. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice. Pero yo conozco gente que no tiene a Cristo, o he conocido gente en Argentina, conocían mucho de la Biblia, pero igual no sabían cómo aplicarla porque no tienen el sello del Espíritu Santo para que les filtre y los ilumine en base a lo que Dios quiere que ellos tomen como referencia para vivir la vida cristiana. Tengo salvación, todos tenemos, favor inmerecido. Tengo que vivir una vida cristiana difícil cada día, pero las bendiciones de la palabra, al ser ahora justos delante de Dios en Cristo, si yo quiero las puedo aplicar porque las entiendo. El Espíritu Santo no me deja en paz hasta que aplique la palabra de Dios, si no, no vivo en paz. Muchas veces pensamos que la paz es o el carro, o el futuro, o la inversión. Hermanos, la paz es poder acostarse, cerrar los ojos y decir, Señor, gracias. Gracias por el día que me diste, gracias por esta paz, tenga mucho, tenga poco. Eso es vivir una vida cristiana utilizando la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario con esto? Porque vamos a pasar al tercer bloque en cuanto a cómo aplico la gracia de Dios. La aplico en la salvación y la aplico en mi vida diaria como cristiano. Hermano. Es un comentario, ahorita que estaba diciendo que muchos de nosotros cuando tratamos de buscar a Cristo o de enderezar nuestro caminar y vemos que se vienen los problemas, ahorita lo estaba meditando, ¿no será también que Dios trata de ver a ver si uno de veras quiere amar a Cristo o ama más uno el pecado? Y son pruebas que a ver si pasa uno a ver qué tan en serio está uno de... Como hijo de Dios, Exacto. Sí, el Señor yo creo que permite, pero sabe que vas a salir victorioso de la prueba. Y si no salís victorioso, te va a traer, como traíamos a los niños cuando eran chiquitos, ¿verdad?
te lo dije una vez, te lo dije 3 veces, te lo dije 5 y después lo traíamos de los pelos, ¿verdad? O del brazo y ahora en la casa vas a ver si entendés lo que yo te digo. El Señor no tienta, pero el enemigo te pide. Como hijo de Dios te pide. A vos, a todos. Señor, qué bien que está haciendo tu hijo, tu hija. Qué bien, mirá, está sirviendo. Empezó a recibir la palabra. Empezó a cantar, empezó a hacer esto, empezó a hacer lo otro. Déjame probarlo un poquito. A ver si se mantiene fiel. ¿Qué hizo con Job? ¿Cuál era la prueba para Job? Era simplemente porque es malo el diablo, nada más. No era otra posibilidad. Porque es malo. Lo único que quería era probar, ver sufrir a Job. Pero Job no negó a Dios. De alguna manera, lo que sí yo creo, hermanos, cuanto más queremos trabajar para el Señor, la prueba a lo mejor va a ser más grande, la presión va a ser más grande, porque así tiene que ser. Yo considero la vida espiritual como una escalera, siempre lo digo, una escalera. Cuando estamos en el primero, segundo, tercer escalón, no hay problema. Cuando estamos arriba, uno ni quiere mirar para abajo, ¿verdad? Cuando uno está sirviendo al Señor, pero el tema es que el Señor ve el corazón. No importa que usted reciba a la gente el domingo o le predique a 1 millón de personas. No, el Señor ve con qué corazón lo estás haciendo. Y de alguna manera el Señor te va prosperando espiritualmente en base a esta escalera. Cada paso de obediencia, un paso más arriba. Ahora te voy a dar esto. Ahora en algún momento te va a hablar alguien para que abras el servicio. Muy bien, lo hiciste de manera fiel. Otro escalón. Ahora alguien te va a pedir que compartas un devocional o que con un grupo de hermanos visites un hospital a los enfermos. Ahora te van a pedir si querés ser parte del grupo Alabanza. Ahora te van a pedir si querés salir a evangelizar. ¿Fuiste obediente? Un escalón más. Pero a más responsabilidad, el enemigo sabe que más almas usted y yo podemos tocar. Usted y yo podemos tocar. Y siempre lo digo, nos asombramos con la hermana Claudia, la cantidad de gente que está mirando YouTube, pero eso tiene un precio, hermanos. Tiene un precio sobre los líderes, tiene un precio sobre la iglesia, tiene un precio sobre las familias. Todos estamos en esa guerra espiritual. Espere que empecemos a sacar en YouTube los testimonios de cada uno de ustedes, lo que hizo Cristo en tu vida. Que a lo mejor a través del testimonio 10, 100, 1000 personas lleguen a Cristo. ¿Usted cree que no va a haber oposición? Pero no vamos a parar, porque el Señor es el que nos da el seguir para arriba y tratar de dejar algo a la generación que sigue. Cuando llega la prueba, hermanos, cuando llega la tristeza, acordémonos de la cruz de Cristo y el favor inmerecido que usted y yo recibimos. Él sí sufrió. Porque dice que Él pagó sin haber cometido un solo pecado. Dice que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Se cree que habla la Escritura en cuanto a por lo menos la zona de Jerusalén y Judea. ¿Qué significa esas tinieblas? Todo el pecado, desde la primer pareja de la creación, fueron volcados sobre la cruz de Cristo. Por eso Él pagó el pecado de la humanidad. Por eso el primer Adán falló. El primer Adán era de la carne, pero el segundo Adán es del Espíritu. Él no falló. Cristo Jesús. De esa gracia nos tomamos usted y yo para nuestra salvación y para vivir nuestra vida cristiana. Amén. Vamos al tercer bloque, hermanos. La tercera área en que podemos aplicar la gracia, el favor inmerecido. Alguien que lea Santiago 2:5, por favor. Santiago 2:5. El tercer aspecto, entonces, en cuanto a la doctrina o la gracia en nuestra vida, es en relación a la eternidad. Amén. Amén. ¿Lo tiene, hermana? Amén. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Amén. Muy bien, lo vamos a anotar para que lo quieran anotar. Santiago 2.5. Por favor, alguien que lea Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Amén. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Fíjense qué interesante. Se lo voy a leer. A través de la gracia recibimos la salvación en Cristo. A través de los recursos de Cristo, en la gracia que nos dio, vivimos la vida cristiana. Y por otro lado, en este tercer bloque, el reino de Dios, la eternidad, ha sido entregado en nuestras manos, no como mendigos, no como esclavos, sino que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para el reino eterno de Cristo. Porque uno puede decir, bueno, yo soy salvo. Oh, hermano, no me diga así que usted es salvo, es cristiano. ¿Y qué va a hacer en la eternidad? No sé, a lo mejor me mandarán a barrer algún piso por ahí, lo que hice siempre acá en mi vida, o capaz que arreglo algo de mecánica, no sé. No. La gracia de Dios te salvó en Cristo. La gracia de Dios permite que Cristo te haya dado sus recursos para luchar la vida cristiana. Y la gracia de la cruz de Cristo te ha dado una eternidad como rey y como sacerdote de Cristo Jesús. Ahí, rey y sacerdote, aplíquelo, hermana, para usted también. Somos linaje escogido a través de la gracia de Cristo. No somos cualquier cosa. Por eso nosotros creemos bíblicamente que hay dos programas totalmente diferentes para la iglesia de Cristo y para Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios, ellos van a pasar por su juicio, los que creyeron en Cristo van a ser salvos, los que no creyeron serán condenados. Hay una tierra para Israel en el reino milenario de Cristo. Van a poder habitar la tierra que se le prometió a Abraham. Pero los gentiles, usted y yo, nosotros, no vamos a andar removiendo tierra para que otro a lo mejor apoye sus pies. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para el reino eterno de Cristo. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación adquirida, la iglesia de Cristo. Ya los judíos tendrán su programa y su juicio. La iglesia de Cristo es nación adquirida por Dios. Pero por otro lado dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Hay un trabajo que tenemos que hacer, hermanos, como hijos de Dios. No porque nos obligan, no porque quiero que me vean, no porque me dijo aquel que tengo que, sino porque hay que aplicar y tengo que mostrar el favor inmerecido que me llegó a través de Cristo. Y tengo que mostrar lo que hace Cristo a través de mi vida. Tengo que mostrarlo, tengo que. El domingo vamos a predicar en cuanto a Primera de Pedro. Y son 2 versículos nada más, pero el título es Somos mayordomos de esta gracia. ¿Cómo la estamos manejando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos valorando cada gota de sangre que fue vertida desde la cruz del Calvario? ¿Amén? Tenemos 3 minutos para algún comentario o pregunta. 3 bloques. Aplico la gracia a mi salvación, aplico la gracia a mi lucha en la vida cristiana, tengo los recursos de Cristo y la gracia de Dios, el favor inmerecido, me ha dado una eternidad como real sacerdocio por la cruz de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Testimonio? ¿Algo que quieran compartir? Tenemos 3 minutitos, si no leemos alguna otra escritura. Pastor, yo tengo una pregunta. En el caso del número 2 de la vida cristiana, Sí. bueno, yo lo digo porque me ha pasado también por mi mente, o sea, de decir, estoy con Cristo y pareciera que todo está al revés, o Sí, sea, pareciera sí. que no lo estoy sirviendo a Él. ¿Cómo alientar a una persona que es débil espiritualmente
en decirle que eso va a pasar, o sea, que aún cuando estás en Cristo las pruebas van a venir. Exacto. O sea, quizás uno lo pueda entender y decir, ok, yo voy a aceptar, o sea, que las pruebas van a llegar, pero una persona que no lo quiere aceptar, ¿cómo lo podemos? O sea, que no quiere aceptarlo porque se le va a tener que decir que sí, la vida o sea, cristiana no es fácil. Pues mejor me dejo porque yo sé que las pruebas van a estar. Yo creo, hermana, que si no la convence la palabra a esa persona y no la convence el Espíritu Santo, es más, por más que uno le garantizara que todo le va a ir bien, si un corazón yo creo que está endurecido, no es el tiempo para que reciba a Cristo. Porque yo estoy seguro que todos nosotros, todos, aunque nos hubieran dicho en su momento, mirá que cuando recibas a Cristo entras en una guerra espiritual que te va a durar hasta que vayas con el Señor. Pensalo, fíjate, o lo querés recibir. Yo estoy seguro que todos hubiéramos dicho, porque así lo hicimos. Yo lo recibo, a mí no me importa. Ahora, ¿cómo explicarle a la persona? Hay que explicar, ¿verdad? Yo pienso que hay que decirle, por ejemplo, cuando yo recibí al Señor allá en Argentina, nadie me explicó todo esto, nadie me habló de la guerra espiritual. Simplemente era puro palmeo, alabanza, iba al servicio, me iba, a lo mejor pedía oración, pero nunca me discipularon, nunca me... Entonces cuando vinieron las 2 o 3 primeras pruebas fuertes, claro, yo lo primero que hice, me alejé del Señor. A lo mejor se le puede decir a la persona, si el Señor está tocando tu corazón y lo quieres recibir, yo te prometo que de mi parte o de parte de nuestra iglesia te vamos a discipular para que puedas soportar cuando llegue la oposición que va a surgir, porque ahora eres hijo, eres hija de Dios y lamentablemente o gracias a Dios el Señor nos protege, pero también el Señor permite situaciones en nuestra vida para que crezcamos en la fe. Esa podría ser otra opción, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Yo, hablando sobre este tema, y a veces uno tiene un poco, hermanos que tienen un poco de miedo, que digo, bueno, si ahora acepto al Señor, ¿qué cosas me van a venir encima? Acordémonos de Pablo. Pablo, mientras no servía a Dios, todas las cosas le iban bien, era adulado por todo el mundo, todos lo veneraban. El día que aceptó al Señor se vino todo encima, pero el Señor lo capacitó y lo llenó, porque Él lo buscó también al Señor. Entonces lo fortaleció Dios para que pudiera soportar todas las cosas, porque las cosas que contaba Pablo de la cantidad de veces que lo azotaron, los naufragios que tuvo y las veces que estuvo preso, todo por el Señor, pero siempre fortalecido. El Señor, cada vez que lo aceptemos y sigamos adelante, Él nos va a renovar las fuerzas y nos va a ayudar, no nos va a dejar solo para que nosotros, bueno, arreglate la hora que me aceptaste, arreglátela con el diablo y que te haga lo que quiera. No, amén. El Señor nos va a ayudar en todo momento. Amén. ¿Se acuerdan que leímos Efesios? Que dice que Él nos ha dado ya los recursos. Ahora, en realidad, hermana, aparte yo pienso que el temeroso no es como el Señor dice, el que mira para atrás mientras va arando, va a ser la cosecha o la línea de la siembra, va a ser, ¿verdad? Yo creo que cuando la persona está lista, el Espíritu Santo lo motiva de tal manera que no, está listo para luchar por las cosas del Señor. Ahora, si alguien, a mí me pasó un par de oposiciones grandes, 35 años atrás, pero si hay un discipulado y hay alguien que se preocupa por mí como hermano o hermana en Cristo, que me llaman, me visitan, oran por mí, hable conmigo si tiene algún problema, qué duda tiene, qué es lo que está pasando. Es mucho más fácil, como un bebito, ¿verdad? O como un pollito, es mucho más fácil si la mamá, el papá y varios otros patitos o gallinitas lo rodean, el calor va a ser más. Entonces, de a poco, yo creo que ese crecimiento espiritual va preparando a la persona porque va a pasar. Si quiere servir al Señor y quiere vivir una vida cristiana, digna de que cambie la vida de los demás y que tenga influencia en los demás, va a tener que pagar el precio. Va a tener que pagar el precio. Amén.
Antes de terminar, hermanos, yo quisiera, para los hermanos o amigos o amigas que en el futuro van a ver esta grabación, yo quisiera presentarles el plan de salvación. Tanto a ellos, lo voy a hacer como si fueran ustedes. Amén. Así que, amigo, amiga, yo te invito, no quiero terminar este estudio sin motivarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos, llamados, considerados hijos de Dios. Si quisieras recibir a Cristo en este momento como tu Señor y Salvador, si quisieras hacer esta oración, repite conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Señor, que soy pecador, me arrepiento, Señor, de mis pecados y te suplico, Señor, que entres en mi corazón en este momento como mi Salvador personal. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que según tu palabra yo recibo en este momento en mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivo a comprar una Biblia, buscar una iglesia cristiana evangélica donde prediquen un evangelio de gracia, no de condenación o de obras, y que te pueda reunir de una familia de la fe que te ayude a crecer aún en los temores de que pueda traer la oposición en tu vida como hijo de Dios. El Señor nunca te va a dejar. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, y bendiciones. Buenas noches. Gracias por todo.